Combustible para la vida, con el doctor Giacomo Cassese. El Terrible. Con el nombre de Iván el Terrible se le conoce al primer zar de Rusia. Iván el Terrible era hijo de Basilio, rey ruso, pero que a la muerte de este, los boyardos, que eran la élite gobernante, la nobleza rusa, ¿verdad?, determinan que había llegado el momento de que su príncipe heredero lo relevara en el trono. Y entonces, así como Iván llega a ser príncipe, heredero, rey, pero él se dice, no, yo quiero ser más que eso, quiero ser emperador, quiero ser César. Y eso es lo que significa la palabra zar, César, ¿verdad? El César ruso, el emperador de todo, ¿no? Y esa actitud ya en sí mismo decía pues que se trataba de una persona con un ego grande, con una ambición definitivamente, ¿verdad?, sobresaliente, ¿no? El caso es que este muchacho en el 1547 comienza su reinado. Poco tiempo después la ciudad de Moscú se quema parcialmente, incluso parte de lo que es el Kremlin se quema, y una turba aprende a uno de los miembros de la nobleza, lo acusa de ser la persona que produjo el fuego y lo linchan. Como resultado de esto, vamos a ver el primer episodio en el cual se comienza a traslucir el carácter perturbado de este hombre, ¿no? Porque va a comenzar a pasar factura, a cobrar con vida, con sangre, de manera impúdica, despiadada, realmente agresiva. Y eso fue el primer destello de que, ¿verdad?, este hombre tenía una inclinación bastante desarrollada a eso, a la crueldad. Se casa con una joven llamada Anastasia, de quien va a tener 2 hijos, bueno, varios, pero esta mujer muere, y después de la muerte de esta mujer eso aún lo desequilibró todavía más. Y se va a casar 6 veces después de la pérdida de esa su primera esposa. Vamos a notar también que su crueldad, su actitud despiadada, se va a volcar en contra de quien él identifica que son los grandes enemigos del imperio, que son los tártaros, quienes invadían consecutivamente, ¿verdad?, poblados rusos y los devastaban. Y entonces él le dedica una guerra firme y no solamente los destruye, ¿verdad?, a estos tártaros que eran descendientes de Genghis Khan, eran mongoles étnicamente, los aplasta. Pero no solamente los aplasta brutalmente, carnicerías humanas en realidad. De nuevo, era una persona sádica en ese sentido, disfrutaba el placer, el ver el dolor de quienes lo retaban, lo desafiaban. El caso es que su gobierno estuvo realmente marcado por ese tipo de... Y podríamos decir que en el fondo aprendió a gobernar metiendo miedo, es decir, a base del miedo. El miedo era su arma más profunda, porque intimidaba a sus enemigos y a los ciudadanos comunes por medio del miedo. Así que cada vez que alguien hacía algo que a su juicio era improcedente, bueno, le hacía pagar de forma monumental para utilizar ese castigo como una advertencia al resto de la población. De hecho, es en esta coyuntura donde aparece lo que vamos a llamar, lo que se va a llamar en la historia la fábula o la realidad histórica de ese personaje conocido como el Conde Drácula, porque ese famoso torturador, podríamos decir, que se especializaba en empalar a los seres humanos, y meterlos en estacas y ¿verdad?, traspasarlos, aserrarlos, cortarlos en dos, desmembrarlos,
desangrarlos. Es decir, eran métodos de torturas cada vez más sofisticados. Incluso se habla de que mucha gente murió en pailas de aceites calientes. O sea, cosas que realmente son impresionantes, ¿no? De hecho, en el 1565 crea una especie de brazo armado que solamente juraba fidelidad al zar, que se llamaba la Obramichinina. Esta Obriamichinina era como dije, un brazo armado muy peligroso, que sospechaba de todo, que espiaba de todo y que por supuesto ejecutaba asesinatos brutales, secuestros. Era realmente atemorizante la actividad de estos grupos. Este hombre, así que su reino de terror se prolongó por mucho tiempo, y tal vez la cosa más terrible que la historia funesta de este hombre narra es que en una ocasión en su propio palacio, ¿verdad?, tuvo una controversia, unas palabras con quien era su nuera, la esposa de su hijo mayor, llamado Ivanovich. Y este hombre, esta mujer, fue atacada por Iván el Terrible y la mató. Y cuando su hijo quiso intervenir a defender a su mujer, bueno, él le saltó encima y también lo mató. Sí, mató a su nuera y a su propio hijo mayor. Una cosa terrible, una cosa de verdad. Era un hombre despiadado, era un hombre que disfrutaba de este tipo de cosas. Y por supuesto, en su perfil psicológico se le atribuye haber sido una persona con problemas serios, problemas mentales. Yo, a mi juicio, diría que era más bien posesión. Era un hombre demoníaco, un hombre que estaba bajo posesión demoníaca, porque realmente nadie se puede divertir, puede disfrutar tanto. Además que se dice que en los últimos años de su vida se internó prácticamente, se quedó a solas en monasterios, rodeado de religiosos. Así que yo creo que había en este hombre una gran perturbación que trataba de ocultar, ¿verdad? Pero era una combinación de problemas mentales con este tipo de perturbaciones demoníacas, ¿no? Ahora, así se le conoce en la historia a este hombre, y por eso se llama Iván el Terrible, por lo macabro que fue en todas sus acciones, en el desarrollo de toda su actividad política. Pero hay algo interesante que hay que destacar, y es que al padre de este hombre se le dio una profecía, y la persona que le dio la profecía le dijo que uno de su descendencia iba a traer un reino de muerte, de tragedia, que su futuro estaba marcado por una tragedia que iba a ser de proporciones mayúsculas, y que por supuesto eso iba a dejar una estela, un mal sabor, de alguna manera una marca distintiva, negativa para el resto de su descendencia, ¿no? Es muy interesante porque este hombre, que el padre de Iván, después de tratar de tener herederos por muchos años, se separa de su esposa, Salomona, la refunda en un monasterio donde realmente la entierran en vida porque nunca más se sabe de ella. Se deshizo de su primera esposa y legalmente se une a otra mujer llamada Elena Kliska, quien le va a dar estos dos hijos, a propósito, ambos con taras, tanto físicas como psicológicas, como podemos ver en el caso de Iván. Así que aquí es donde se abrió una puerta, ¿verdad? Se abrió una puerta en el mundo espiritual muy, muy tremenda. Así que podríamos decir que Iván el Terrible es algo así como el equivalente a Ismael en el caso del relato bíblico, ¿no?
En ambos casos estaban tanto Abraham como Basilio, el ruso, estaban buscando descendencia y trataron de tomar las cosas en sus propias manos. Y cuando uno trata de solucionar los problemas a la manera de uno, con criterios humanos y basado en sus propias capacidades, lo que está haciendo es crear las condiciones para un desastre. Yo diría, para ser más enfático, lo que uno está haciendo es preparar un futuro terrible. Así que la historia de Iván el Terrible es una historia que debería permitirnos a nosotros ver anticipadamente algo que potencialmente nos podría también suceder a nosotros, si es que nosotros tratamos de solucionar eso que conseguimos delante de nosotros a manera de obstáculo y tratamos de rebasarlo usando nuestras propias habilidades, fuerzas, capacidades, inteligencia. Al hacerlo de esa manera, nos interponemos en lo que Dios quiere y en la manera en como Dios quiere hacerlo. Así que lo que tenemos que aprender es que cualquier cosa que en la vida nos toque sobrepasar, tenemos que ir a la fuente, tenemos que buscar es de Dios, tenemos que abrirnos a que sea Dios quien ¿verdad?, se encargue de darle solución a todo eso. Así que es un principio que quería recordarlo, que aún yo me lo recuerdo con mucha frecuencia, porque todos tenemos la tendencia, como seres humanos, obviamente, a tratar de solucionar nuestras cosas a nuestra manera, poniéndole siempre nuestro propio sello personal y creyendo que así estamos haciendo que las cosas avancen, pero en realidad lo que estamos haciendo es desacelerando las cosas y creando, como dije, un futuro terrible. Únete a nuestra comunidad. Si tienes preguntas o deseas más información, no dudes en escribirnos a comunidaddeesperanza1@gmail.com o contáctanos al teléfono 305-661-5151. Gracias por escucharnos y ser parte de nuestra comunidad.